Hola, ¿cómo están? Hoy es sábado, es un día lluvioso acá en la isla. En mi reciente visita a Lima, la ciudad que yo llamo del polvo y la niebla, la ciudad donde nací, mi madre, almorzando en su casa, me pidió que le prestase un dinero a mi hermana mayor o que se lo donase. De eso voy a hablar en un momento, porque no sé bien qué hacer y quizá ustedes quieren aconsejarme. Brevemente, antes las noticias políticas. Irán ha disparado drones contra Kuwait. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. La guerra escala. Trump pretende que la cúpula iraní se rinda. Pero todo indica que Irán no se va a rendir pronto. Luego leo un artículo extraordinario en el New York Times de Nicholas Kristof. Revela que mucha gente pobre en este país vive de la asistencia, de la ayuda del gobierno. Reciben semanal, mensualmente, estampillas, unas estampillas que luego canjean en ciertos supermercados por comidas y bebidas esenciales. Ese programa de asistencia a los pobres muy pobres se conoce como food stamps. Sin embargo, Kristof denuncia que por culpa del gobierno impiadoso de Trump, millones de pobres han perdido el acceso a las estampillas para comer. Quienes todavía las reciben relatan que pasan verdaderas penurias, porque les han recortado las estampillas para comer y ahora solamente reciben esas estampillas por valor de casi $300 al mes, que no es nada. $298 al mes. Lo más terrible es que las food stamps no permiten a quienes las poseen, a quienes las reciben, comprar productos higiénicos. Por ejemplo, los pobres no pueden comprar con food stamps papel toalé, papel higiénico. No pueden comprar papel higiénico. Las mujeres pobres que reciben las food stamps no pueden comprar artículos de higiene femenina. No pueden comprar tampones o toallas higiénicas. ¿Pueden creer? Todas estas son penurias, privaciones, humillaciones que sufre la gente pobre en este país por culpa del gobierno de Trump, de la falta de compasión del gobierno de Trump. A eso súmenle que aproximadamente 3 millones de pobres han perdido el acceso al seguro médico virtualmente gratuito, conocido como Obamacare, también por culpa del gobierno de Trump. Por último, hoy, 1 de agosto, han comenzado las negociaciones entre la dictadura venezolana de Delcy Jorge Rodríguez y una supuesta oposición democrática de ese país, pero quien representa a la oposición, la señora Figuera, Dinora Figuera, realmente no es la líder de la oposición democrática de ese país. La jefa moral de la oposición democrática en Venezuela es la señora Machado, María Corina Machado. Ella, de haber sido limpias las elecciones hace 2 años, sería la presidenta. Habría ganado con un aluvión de votos. Ni siquiera le permiten regresar a Venezuela. La amenazan. Le dicen, si tú llegas a un aeropuerto en Venezuela vas a ir presa. Y Trump y Marco Rubio permiten todo eso. De manera que el diálogo entre Jorge Rodríguez y la señora Figuera es una pérdida de tiempo. Es un sainete, es una charada. Es solo una simulación. Ninguna de las dos partes, ni Rodríguez ni Figuera, está apurada por conducir al país a unas elecciones libres, limpias,
y a un gobierno democrático que sustituya a esta banda de canallas, de bribones y de ladrones. Bien, ahora el tema personal que me inquieta. Mi madre me ha pedido en días pasados, estando yo en Lima, que trate de ayudar a mi hermana mayor. Yo tenía 2 hermanas mayores, pero la mayor, que fue monja, que fue poeta, falleció hace 4 años. Estaba montando en bicicleta cerca de Máncora, al norte del Perú, y la atropellaron. Que en paz descanse. Me queda entonces solo una hermana viva. Ella es apenas 2 años mayor que yo. Ella estudió psicología, se casó, tuvo 4 hijas que la adoran y nunca ejerció su oficio, su profesión, nunca trabajó realmente porque se dedicó de cuerpo y alma a hacer felices a sus hijas, que como dije, la adoran. Hace unos años mi madre le confió, le traspasó, le donó a mi hermana un dinero importante. Sin embargo, mi hermana ha encontrado la manera inexplicable para mí de dilapidar esa fortuna. Mi hermana ha quebrado. Esos millones que mi madre le concedió generosamente, que eran una suerte de herencia en vida, se han hecho humo. ¿Cómo así? No lo sé, prefiero no saberlo. Mi hermana dice que ha hecho malas inversiones, que ha confiado en la gente equivocada, que la han estafado. Lo cierto es que ahora está corta de dinero y pasa apuros financieros. Cuando mi madre hace unos días me sugirió que yo ayudara a mi hermana, le dije, haré lo posible, dile que me escriba, y en efecto, mi hermana me escribió un largo correo electrónico. Al leerlo me emocioné mucho, derramé unas lágrimas, me dio mucha pena todo, porque mi hermana y yo de niños fuimos muy amigos, éramos muy amigos. Ella era muy traviesa, muy lista, muy pícara. Y a ella ya de niños ambos le gustaba el dinero mucho más que a mí. Le interesaba vivamente el dinero. Pero ahora, al parecer, se ha quedado sin dinero, con muy poco dinero. Escribió un largo correo, me dijo que estaba arrepentida, que había tenido mala suerte en sus inversiones. Escribió una frase que me sorprendió, me dijo, el dinero es una mierda. Y luego me dijo que estaba arrepentida de haber enjuiciado a nuestra madre, a su propia madre, a la mujer que le regaló una fortuna. ¿Por qué mi hermana enjuició a su madre y a algunos de nuestros hermanos? Porque se sentía insatisfecha con lo que había recibido. Decía que era injusto que le hubieran dado esa cantidad, ese monto, y pedía más dinero. Bueno, esos juicios fueron, por supuesto, una bajeza, ¿no? Un grave error moral de mi hermana. Nunca debió enjuiciar a su propia familia reclamando más dinero cuando ya la habían hecho muy millonaria, ¿no? Nuestra madre, nuestros hermanos no tienen la culpa de que ella haya administrado tan pobremente los recursos, la hacienda que le regalaron, ¿no? Por supuesto, han pasado los años, ella se ha distanciado de la familia, se ha enemistado con la familia. Los juicios, como digo, sembraron veneno entre la familia. Y como era de suponer, dado que esos juicios eran infundados, eran reclamos injustos, eran juicios verdaderamente abusivos contra su propia familia, mi hermana ha perdido todas esas querellas, todas esas demandas. Y ahora está en apuros, porque al perder los juicios tiene que pagar los costos legales de la otra parte o de las otras partes.
Entonces entiendo que la justicia le quiere congelar o embargar sus cuentas bancarias, quiere proceder a una cobranza coactiva, creo que eso ha ocurrido ya. Y mi hermana necesita $200.000. ¿Por qué o para qué? Para pagar los costos legales de los juicios que nunca debió emprender contra su propia familia. O sea, el costo de apagar ese incendio que ella comenzó es $200.000. Ella dice que no los tiene. Ella quiere que yo le preste la plata o que se la regale. Mi madre también espera ese gesto magnánimo de mí. Yo he dejado que pasen los días, he meditado, lo he consultado con mi esposa, con alguien más de la familia, y he llegado a la conclusión de que en esta ocasión no debo complacer los pedidos de mi madre y no debo prestarle dinero a mi hermana mayor, porque ese dinero no sería un préstamo, sino sería una donación, sería un regalo, no lo recuperaría nunca. Y $200.000 es mucho dinero, y mi hermana es la responsable de haber enjuiciado a su propia familia, reclamando más millones de los que recibió. Y yo le he explicado en un correo sentido, sincero, amoroso, que es posible ser feliz llevando una vida austera, que la felicidad no se alcanza con el dinero únicamente. Le he explicado que los budistas lo han enseñado muy sabiamente. Es decir, el origen del sufrimiento humano está en el deseo y en el apego. Por ejemplo, el deseo y el apego a las cosas materiales, a los bienes materiales, al lujo. Esto es lo que yo creo que ha extraviado a mi hermana y la ha hundido en la bancarrota. Y si uno quiere que cese el sufrimiento, dicen los budistas, hay que eliminar el deseo y el apego a las cosas materiales. O sea, el estado de nirvana, el estado de paz natural, permanente, se alcanza cuando uno se desapega de las cosas materiales, del dinero, del lujo. También le he aconsejado que busque la felicidad no en el dinero, en el lujo, en las cosas materiales, sino, por ejemplo, en el arte, en la belleza del arte, que lea un buen libro, que escuche una bonita canción, que visite museos, que contemple cuadros, que vea una gran película. Allí está también escondida la felicidad. Y no hace falta tener mucho dinero para leer un buen libro, ver una buena película, contemplar un cuadro, oír una buena canción, ¿verdad? Entonces le he aconsejado que sea austera, que no se endeude más. Me preocupa porque su correo, que me ha hecho llorar, me dice que ahora ella vive de los préstamos de sus amigas incondicionales, de los ahorros de sus hijas, pobres las niñas, y de las donaciones de personas humildes que le han confiado a mi hermana sus ahorros. Yo creo que ella tiene que corregir su conducta y tiene que orientar su vida a la austeridad, a la paz espiritual, a la eliminación del deseo y del apego a las cosas materiales. Así que no, de momento no le voy a transferir a mi hermana ese dinero, esos $200.000. Creo que si ella está urgida por reunir ese dinero, podría, por ejemplo, vender su casa en el campo. Ella tiene un apartamento de lujo en la ciudad y una casa en el campo. Pues que venda la casa en el campo y que se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Sus actos fueron muy temerarios, muy irresponsables, y en cuanto a nuestra propia madre y algunos de nuestros hermanos, muy venenosos. Y todo eso ahora ha terminado mal, como era de esperar, y ella tiene que ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias. Así que he zanjado de momento ese conflicto moral, absteniéndome, y yo creo que he hecho lo correcto, de enviarle una fortuna a mi hermana, un dinero que además yo me resignaría a no recuperar más. Todo esto me da una pena muy grande, porque yo la quise mucho cuando éramos niños
y todavía la quiero mucho y espero que encuentre la manera de superar esta crisis y de ser una mejor persona. Seguimos.